Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo a esta lección número 3 de la segunda semana, lecciones 3 y 4. En esta semana intentaremos resolver un poco, adentrarnos en la historia y evolución de la administración. Ese es el objetivo, ese es el reto de esta semana, profundizar un poco en esa historia de la teoría administrativa y de la evolución de la administración. Entonces, para ello utilizaremos un mapa conceptual en el cual se recogen estas diapositivas que hay en el otro lado. Entonces, partamos de lo siguiente. Partamos de una definición. Hay muchas definiciones de administración. Los libros de texto en general la describen como una ciencia o disciplina dedicada a estudiar el fenómeno de las actividades que realiza el ser humano en colectivo para alcanzar objetivos. Entonces, tomando algunas de esas definiciones, podemos llegar a un modelo sintético en el cual digamos que la administración es el proceso, secuencia de actividades, ya luego veremos más adelante a qué secuencia nos estamos refiriendo, que llevan a cabo los seres humanos para alcanzar objetivos colectivos e individuales. Los seres humanos se pueden proponer metas individuales o colectivas y administran una secuencia de actividades o desarrollan una secuencia de actividades, las cuales tienen que ser planeadas, organizadas, dirigidas y controladas para llevar a cabo para alcanzar esos objetivos que se propusieron. Aquí hago este paréntesis porque aparte de ser actividades para sobrevivir o subsistir, el ser humano ha desarrollado la administración para superar las condiciones básicas de supervivencia y obtener pues unas calidades adicionales de vida, unas mejoras en la calidad de vida. Entonces comencemos aquí revisando este diagrama. El punto de partida entonces es un origen amarrado entre la administración y la humanidad. Los seres humanos al inicio se organizaron en pequeños grupos o clanes para sobrevivir en manada. Esos pequeños grupos o clanes tenían que alcanzar objetivos básicos, elementales, como alimentarse, como sobrevivir al calor o al frío, como poder subsistir teniendo en cuenta que sufrían heridas, que sufrían quemaduras, etcétera, etcétera, y que necesitaban preservar pues las condiciones de vida individuales y grupales. Entonces, en esos pequeños grupos, clanes, se iba desarrollando el lenguaje de segunda articulación. Recordemos que el lenguaje de primera articulación se refiere a aquellos sonidos onomatopéyicos que utilizaban los seres humanos para comunicarse. Esos seres humanos se comunicaban con silbidos, con gritos, con chillidos, pero cuando empiezan a descubrir que hay unos fragmentos que pueden unirlos y que digamos lo que es el origen de la sílaba y que esos fragmentos se pueden articular para dar una idea, para señalar un objeto, para nombrar un animal, para nombrar una persona. En la medida en que el ser humano empieza a nombrar las cosas y empieza a utilizar el lenguaje de segunda articulación, estos pequeños grupos de supervivencia, estos pequeños grupos o manadas, lo que hacen es desarrollar habilidades para poder subsistir en un entorno difícil. Pero ese lenguaje les ayuda a definir también, a delimitar unas funciones, unas actividades, y estos grupos que van sofisticando cada vez más su lenguaje, que van mejorando las condiciones, entonces van logrando desarrollar grandes civilizaciones, como las civilizaciones sumerias, las egipcias, china, griega, mayas, romanos, etcétera, etcétera. Todo surge con estos pequeños grupos generando lenguaje, generando ideas, generando soluciones. Entonces,
Esas evoluciones en el lenguaje dan origen a estas grandes civilizaciones y es aquí donde se empiezan a establecer unos criterios administrativos muy claros. Entonces ya el lenguaje, que deja de ser un lenguaje oralizado y pasa a escribirse, los sumerios tenemos escritura cuneiforme, una especie de jeroglíficos creados a partir de unas uñas en las que se escriben, por ejemplo, asuntos relacionados con el salario que debe recibir una persona y las funciones que debe cumplir una persona. Igualmente en los egipcios tenemos en estos dos sumerios egipcios datos del lenguaje escrito administrativo desde hace 4.000 años antes de Cristo, es decir, hace 6.000 años que esos seres humanos en estas civilizaciones que provenían de pequeños grupos que habían sofisticado su lenguaje, ya tenían unos criterios, unas premisas administrativas que les permitían organizar su actividad en colectivo. Igualmente los chinos también tenemos jarrones y tenemos telas en las que vale la pena resaltar algunos proverbios que dan enseñanzas administrativas, que entregan el legado a otras generaciones sobre lo que tiene que ver con el ahorro de los granos, sobre lo que tiene que ver con la protección y seguridad de los diferentes poblados. Los griegos, muy avanzados también, de pronto más tardíos que estos otros grupos, pero bebiendo de su conocimiento, también hacen unas declaraciones muy importantes sobre lo que es el proceso administrativo, sobre lo que tiene que ver con las funciones de la persona que asume el liderazgo en las ciudades-estado de Grecia, ¿cierto? En Atenas y en otras ciudades. Los romanos también aportan interesantes documentos sobre las formas de manejo del agua, sobre las formas más invasores de diferentes civilizaciones, pero que realmente obtienen conocimiento de los griegos, de los mismos sumerios, de lo que son los palestinos, dejan evidencia de que hay necesidad de estructurar unas figuras de Estado para poder llevar a cabo los objetivos. Los mayas también tenían, y nos quedan allí en algunas piedras sus documentos, porque la mayoría de códices fueron destruidos cuando ellos mismos con aztecas, toltecas, olmecas iban evolucionando, y también cuando llegan los españoles queman demasiados documentos, pero de todas maneras aquí hay documentación interesante que muestra formas organizativas de administración. Entonces, en cada una de estas civilizaciones se desarrolla un modelo de organización, digámoslo así, emblemática para un desarrollo de la administración pública. Y miremos que aquí estamos hablando todavía de lo público, aquí todavía no ha surgido el modelo de lo privado, aunque va concomitante, va inmerso, pero no tiene un despliegue como el que tiene hoy en día. Aquí hablamos de unas civilizaciones que se van desarrollando como colectivos, como ciudades, donde hay una protección, y esa protección viene dada por el ejército, que es una figura del Estado que garantiza la seguridad y en su momento es uno de los ejemplos de estructura administrativa más claros: unidad de mando, división de funciones, principios de jerarquía, autoridad, poder, etcétera, etcétera, están descritos acá en lo que se denomina la burocracia de la milicia o la burocracia de las Fuerzas Armadas. Esto muestra que esta figura estatal, pues adicionalmente a desarrollar una normatividad general para los civiles, tiene un ejemplo claro de administración altamente estructurada, normativa y definida pues por la palabra, que es el ejército. Igualmente la iglesia representa ese tipo de modelo jerárquico, de pronto un modelo más plano, son 2 o 3 niveles de sacerdocio en la mayoría de las religiones, en la hindú, en la católica,
pues en la cristiana, no digo católica únicamente porque la cristiana y tiene 700, 800 derivaciones, desde los ortodoxos hasta los evangélicos, testigos de Jehová, y todos estos son cristianos, los católicos son cristianos, todos son religiones derivadas del modelo cristiano. Los musulmanes y otro tipo de religiones muestran cómo aquí la iglesia también desarrolla una estructura bastante rígida, pero más plana que la del ejército, en la cual igualmente existe también la unidad de mando, hay una dependencia jerárquica, alguien siempre será una persona responsable de otras personas, y así esa estructura va derivando poder y va derivando autoridad. Entonces, esas organizaciones emblemáticas representadas pues en estas figuras de la iglesia y el ejército y el Estado en general van dando forma a una evolución de la humanidad que venía de una etapa esclavista, donde estas civilizaciones inicialmente, algunas de ellas, se tiene evidencia que lograron esclavizar a otras civilizaciones, utilizaron su trabajo, usufructuaron pues como su capacidad de llevar a cabo tareas, y algunos de ellos los convirtieron en sus ciudadanos, otros no, siguieron con el esclavismo y esclavizaban y tenían como propiedad a las personas. En los que desarrollaron un modelo feudal, entonces ya esos esclavos los ponen a producir, digámoslo así, a las afueras de esas murallas de las ciudades, afuera de esos modelos de protección de ciudad-estado, y les ofrecen seguridad del ejército, y esa seguridad hace que ellos le tengan que entregar a estos ciudadanos, a estos, digámoslo así, directivos del Estado, unos recursos que pueden ser en especie o en moneda, o en ese momento de pronto no hay un desarrollo tan avanzado de la moneda para los periodo feudal, sino que hay un desarrollo más como de el valor que se le otorga al oro, a la plata y a otro tipo de metales, que se convierte pues como en la forma de cobro de estos tributos. También pues quien producía en lo pecuario o en lo agrícola tenía que ofrecer pues parte de su mercancía al Estado como tributo. Pero ya luego, con el desarrollo del dinero y su papel en el surgimiento de la administración privada, tenemos que se da el mercantilismo. Hay algunas civilizaciones que empiezan a desarrollar el concepto de moneda, y ese concepto de moneda da paso desde este punto del feudalismo a lo que se denominaría un mercantilismo y a un intercambio, y ese intercambio hace que se libere el ciudadano, que era el ciudadano sujeto del Estado y dependiente del Estado, a ser un ciudadano productor de riqueza, y esa riqueza se tasa, se mide en dinero, y ese dinero, que en principio eran monedas que representaban un valor en oro, algunas eran de oro, algunas eran de plata, ya luego a partir de 1600, 1700, siglo XVII, XVIII entran a convertirse en representaciones simbólicas. Ya no es la moneda de oro, sino es una moneda en un material que representa una equivalencia en oro, y allí es donde ya empezamos a bancarizar el asunto, y se nos viene la revolución industrial, porque vemos el primer carrito a vapor montado en unos rieles, y esto desata todo un modelo de movilidad en el mundo, y esta movilidad nos permite intercambiar estas mercancías de una manera mucho más ágil, hace que el papel moneda sea unificado o por lo menos codificado para que entre diferentes naciones pueda ser intercambiable, y esto ya da un vuelco fundamental a lo que se desarrollaría como administración privada. Esa administración privada y ese proceso administrativo se perfecciona en esa revolución industrial, donde ya estos pequeños talleres del mercantilismo van dando paso a unas empresas donde trabajan no 10 ni 20, sino 100, 200, 300 empleados, algunas de ellas con miles de empleados,
y esto ya marca el paso a la revolución industrial, donde a partir del vapor, el carbón y su capacidad de calentar el agua y mover unos pistones, mover unos mecanismos, hace que los telares puedan producir a mayor velocidad, hace que los diferentes procesos productivos se dinamicen, y aquí es donde tenemos un perfeccionamiento del proceso administrativo, de esa secuencia de actividades que llamamos administración y que realmente pues se condensan en 4 palabras clave que hoy en día hemos como aceptado como la estructura de la administración, que es planear, organizar, dirigir y controlar. Entonces, este es como el ciclo del origen de la administración. Aquí lo cuento en clave de lenguaje. Esta es como la marca que le pongo a esta historia de la administración. Es una historia que está supeditada o depende del lenguaje, y ese lenguaje es el que nos permite coordinarnos. Entonces ahora en la lección número 4 vamos a ver un poco sobre cómo contar esta historia desde una perspectiva más mitológica, desde una metáfora que nos permite Sigmund Freud. Entonces nos vemos en la lección número 4 y estén pendientes de la actividad que habrá como reto para esta semana.